Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a la sexta y última charla del ciclo de conferencias en el nombre de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, la Secretaría de Extensión Universitaria y el área de vinculación con el graduado. Mi nombre es Oriana Suárez y estoy a cargo del área de vinculación con el graduado. El ciclo de charlas El Camino de Graduados y Graduadas FRD se realiza en el marco de los 150 años de la ingeniería en Argentina. Los principales objetivos del ciclo son mostrar la versatilidad del perfil del ingeniero y así también nutrir de ideas a las empresas y futuros ingenieros. Sin más que agregar, le damos comienzo a este espacio donde el ingeniero Facundo Díaz Falú presenta Introducción a la lubricación y tribología. Facundo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, ahora que voy a presentar primero a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí está, no sé si lo están viendo ahí. Sí, ahí se ve. Ahí está, perfecto. Bueno, como dijo Oriana, mi nombre es Facundo Díaz Falú, soy ingeniero mecánico de la UTN, Facultad Regional Delta. Me recibí en el año 2012. Y bueno, si bien la carrera, como bien saben, es una carrera difícil y bastante extensa, la hice, digamos, trabajando siempre desde el primer día que empecé la facultad, empecé a trabajar también, con lo cual me fui nutriendo, digamos, tanto en la teoría como en la práctica, de la mano, digamos, ¿no? Y siempre los trabajos que fui buscando fueron de la mano de lo que iba estudiando, con lo cual no sé si hay dentro de los invitados gente que esté estudiando en este momento, vi algunos nombres conocidos por ahí, pero se los recomiendo realmente, estudiar y trabajar, creo que es, bueno, para mí por lo menos fue una satisfacción enorme porque te vas nutriendo de un lado y del otro, ¿no? Las cosas que ves en la facultad las ves después aplicadas en la práctica, y hay cosas que por ahí la facultad no llega a ver, no llega a mostrarte, y sí te lo da la experiencia, digamos, en campos, que no hay otra que esa escuela. Pero bueno, un poco como para el mensaje para los próximos graduados de la facultad, quien esté escuchando, digamos, es eso, ¿no? Que trate de en todo momento seguir creciendo, que esto no termina nunca de aprender uno, y bueno, un poco eso. Bueno, mi carrera como profesional, en realidad, bueno, arranca, digamos, como profesional arranca en el 2012, pero digamos, antes de eso, ya en el 2002, cuando en 2001 terminé la secundaria, empecé a trabajar en el campo de la lubricación y la tribología, en una empresa familiar, con el tema de la tribología como base central y utilizando todas las herramientas que nos da para diagnosticar problemas y atacar las causas raíces de los problemas de las máquinas, de los sistemas de lubricación y demás. En paralelo fui haciendo trabajos, trabajé en una tornería, en la parte administrativa, y también me tocó agarrar el torno de vez en cuando. Trabajé en una papelera, hice pasantías en Siderca también, hice una práctica profesional en ExxonMobil cuando era ExxonMobil en el 2009. En el 2010, 2011 estuve trabajando en una empresa de ingeniería en Buenos Aires, Tecna se llama. Después pasé a otra empresa que es Nobleza Picardo, fabricación de cigarrillos. Ahí me fui un poquito de mi campo, pero bueno. Y después vuelvo, ya una vez recibido, a la refinería de Campana como jefe de mantenimiento de equipos rotantes, perdón, de taller mecánico. Y después de 4 años y medio, 5 que estuve ahí en taller, paso a la parte de proyecto de ampliación como especialista en equipos rotantes. Y bueno, en el medio de todo esto me fui especializando bueno, en equipos rotantes y en lubricación y tribología, que también certifiqué gracias a la experiencia que tuve también trabajando desde el 2002 hasta el 2012 más o menos, en este campo, ¿no? Y bueno, me certifiqué los conocimientos de lubricación y tribología en ICML, que es International Council for Machinery Lubrication, que tiene varios niveles. Me certifiqué a nivel 1 y 2.
y bueno, que sería el técnico de lubricación de maquinaria, la traducción, digamos. Así que bueno, sin más charla, digamos, vamos a empezar con la presentación, que es un poco una introducción a todo este gran mundo de la lubricación y la tribología que nos ha reunido hoy, digamos. Bueno, como agenda tenemos, bueno, vamos a ver un poco qué es la tribología, cuáles son los modos de desgaste, qué es un lubricante, cuáles son sus funciones, cuáles son las propiedades también de los lubricantes, vamos a hablar un poco. Después vamos a mencionar un poco los ensayos también de esos aceites nuevos o usados y cuáles son los contaminantes, que bueno, en medio de la presentación lo vamos a ir viendo, y cómo prevenirlos también, ¿no? Bueno, como le decía Oriana por ahí, no sé si escuchó el resto, pero pueden interrumpirme cuando quieran, pidan la palabra. Yo prefiero que sea algo dinámico, o si prefieren también, al final vamos a dejar un espacio para preguntas y dudas. Pero bueno, interrúmpanme las veces que haga falta, si surgen dudas, lo vamos viendo. Bueno, ¿qué es la tribología entonces? La tribología, como ven acá, no sé si se ve el cursor, ahí estamos. Es una ciencia y prácticas, digamos, asociadas que estudia la interacción entre dos cuerpos. Acá se ve un cuerpo que se mueve hacia un lado, otro cuerpo que se mueve hacia otro. Esto es como una magnificación vista a microscopio. Esto sería la rugosidad del material, una superficie perfectamente pulida de los ojos, pero al microscopio nos encontramos con esto, ¿no? Y el aceite que está en el medio. Tiene que haber, bueno, hay cargas presentes, en este caso está simbolizada con la letra P, la velocidad de movimiento relativo y una temperatura del ambiente. Entonces la tribología es la ciencia que estudia la interacción entre dos cuerpos con movimiento relativo, como decíamos, cuyo fin específico es reducir la fricción y minimizar el desgaste, ¿no es cierto?, de esta interacción. Entonces, bueno, un poco ahí lo que comentaba. Entonces vamos a centrarnos básicamente en esto, desde empezar a meternos cada vez más adentro de lo que es el lubricante y la tribología en sí. Ahí no sé si vi que había alguna pregunta. A ver. Eso igual no te hagas drama, cuando haya perdón. consulta yo te voy interrumpiendo. Dale, perfecto, sí, porque si no sí. vamos a cortar. Dale. Bueno, modos de desgaste. Hay un estudio que hizo el doctor Rabinovich en el año 81, si bien hay papers anteriores a eso, del año 60 y 70, uno de los mayores estudios que hizo esta persona se centró en la pérdida de utilidad de las maquinarias o de los activos en las industrias, ¿no? Y fue detectando en su estudio, o sea, llegó a esta conclusión, acá ya se ve directamente, que el 70% de la pérdida de utilidad de esos activos se debió a degradación de las superficies. Ese 70% es 50 y 20, ¿no? 20% de corrosión y 50% de desgaste mecánico de las máquinas. Es por esto que vamos a ver ahora los modos de desgaste, que en su estudio hablaba de abrasión, fatiga y adhesión, que ahora vamos a ver bien en detalle, a la cual también se le suma la corrosión, bueno, que está acá, y la erosión, que también es otro mecanismo de desgaste presente en otros sistemas de lubricación. Bueno, acá los mencionamos. El abrasivo, entonces, es el producido por una partícula dura que se mete entre medio de esas dos superficies con movimiento relativo y produce una indentación, una rayadura, generando más residuos, más, en este caso sería una viruta. Es lo mismo que el torno cuando estamos mecanizando, digamos, ¿no? Es el mismo mecanismo, por arranque de viruta, sigue generando más partículas en el aceite. Esto después se va y termina en los filtros o en el depósito o en el cárter de aceite, ¿no? Entonces, bueno, esto es particular.
de los sistemas de lubricación en general, ¿no? Después tenemos el desgaste adhesivo, que es cuando las superficies de los dos cuerpos que se están en movimiento se tocan. Por ejemplo, aquí hay una cresta y otra cresta, las rugosidades se tocan por diferentes motivos. Puede ser uno porque la película lubricante sea más fina que la rugosidad de las superficies. Entonces llegan a tocarse las dos crestas de los materiales y se produce una soldadura, una micro soldadura en cada punto que se toca. Eso después se desprende, como ven acá, y se formó una nueva partícula que es mitad material A y mitad material B. Esa partícula, que es producto de una soldadura, es más dura que los dos materiales juntos, digamos, ¿no? O que cada uno de los materiales independientes. Entonces también, de vuelta, estamos generando, o sea, es desgaste que genera más desgaste, ¿no? Porque después esa partícula puede formar parte del grupo de los modos de desgaste abrasivo también. Este tipo de mecanismo es el más presente por ejemplo, en engranajes. Se ve mucho que se tocan las crestas de las superficies y se sueldan y se sueltan, digamos, después. Después tenemos el método de desgaste, el modo de desgaste de fatiga, que por ahí es uno que está muy conocido en rodamientos principalmente, que es donde hay presentes cargas cíclicas en los rodamientos. Supongamos que esta es la bolilla y esta es la pista de rodadura. Entonces por cada vuelta tenemos la carga que se va al punto máximo o al punto mínimo. Entonces hace la carga cíclica, y una partícula que se mete entre medio de las dos superficies también la carga llega a tocar, a producir contacto entre sí y le imparte la fuerza a la pista. Acá es cuando empiezan a haber fisuras superficiales o subsuperficiales, también puede haber, y después con el tiempo se empieza a desprender el material, ¿no? Estos tipos de fatiga, de desgaste por fatiga, presentan las partículas, son muy particulares porque son como escamas que se van saltando, digamos, materiales, partes enteras al microscopio, ¿no? Pueden tener el orden de 100 micrones o demás, sale el desprendimiento del material. Vamos a pasar el modo de desgaste erosivo, que está presente principalmente en los circuitos hidráulicos, ¿no? Cuando hay altas velocidades de fluido y huelgos muy pequeños. Entonces las partículas que están suspendidas en el aceite terminan siendo como proyectiles, por así decir, ¿no? Hablando mal y pronto, en los vástagos de las válvulas, servoválvulas o bueno, componentes hidráulicos, ¿no? Del sistema. Esto de vuelta se desprende, como se muestra acá en la imagen, se desprende una punta del material, empieza a haber fugas y después las válvulas empiezan a funcionar mal y perdés control, ¿no? Del circuito. Y además estás generando cada vez más partículas en el aceite. Y por último, bueno, el desgaste corrosivo, que es principalmente por agentes ácidos o gases o bueno, hasta el agua misma también corroe, agua y oxígeno, digamos, presente en el agua, y esa corrosión empieza a meterse en los bordes del grano o en la superficie, ¿no? de todos los materiales, deteriorando así también la superficie que estaba tratada o pulida para cumplir un fin, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá vimos un poco qué es la tribología y los modos de desgaste, pero no hablamos del lubricante en sí. Entonces, ¿qué les parece que es un lubricante, no? Un lubricante es entonces cualquier sustancia que evite todo lo que hablábamos antes, ¿no? Que evite, que minimice la fricción o que la disminuya, que evite el desgaste, que evite que se toquen las crestas de la superficie de las rugosidades. Entonces un lubricante se define como cualquier sustancia líquida, semisólida, sólida o gaseosa, que se tiene que interponer entre las dos superficies y además no tiene que degradarse, digamos, ¿no? Acá
hay ejemplos, digamos, por ahí no están muy presentes todos estos tipos de lubricantes. Los líquidos, bueno, son los más comunes, semisólidos, sólidos por ahí son las grasas, o sólidos son los disulfuros de molibdeno, que son aditivos, o grasas grafitadas que se usan también para lubricar. Y después gases también se usan, por ejemplo, en sellos mecánicos, de bombas, de compresores, donde no se puede usar líquidos y bueno, se utiliza el mismo gas de proceso o bueno, algún gas o nitrógeno, un gas inerte, para que no para preservar, digamos, las caras del sello o demás. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones? Un poco lo fuimos diciendo. El lubricante tiene varias funciones, ¿no? La principal es la de lubricar, como más comúnmente conocida. Otra función, además de lubricar, tiene que limpiar, digamos, ¿no? Que sería la función esa de agarrar las partículas esas que se fueron desprendiendo y llevarlas al filtro o llevarlas al cárter, a un lugar de deposición, digamos, ¿no? Donde uno después puede ir a hacer mantenimiento. Otra de las funciones es controlar la corrosión, por ejemplo, en el caso de los aceites de motores o bueno, en el caso de los hidráulicos también, tiene que contrarrestar un poco la corrosión, ¿no? Con sus paquetes de aditivos, para que se peleen ahí o se combinen con la acidez y la puedan ir controlando. Bueno, otra función es enfriar, también retirando el calor de las piezas en movimiento y volviendo a circular el aceite, pasa por un refrigerador, se enfría y vuelve a cumplir su función. Otra de las funciones de los aceites también o lubricantes es sellar también ante pérdidas o ingreso de otros contaminantes al sistema. Perdón. Y otra, la última, bueno, hay más, pero la última que tenemos acá es la de transmitir energía, que ya es, por ejemplo, el caso de la hidráulica, cuando se transmiten movimientos o fuerzas, o en caso de acoplamientos hidráulicos también, ¿no? Bueno, acá un poco un gráfico que me gustó para compartir, me causó gracia, entonces lo quería compartir con ustedes, ¿no? De enfriar la máquina, reducir el desgaste, sellar, controlar fugas o controlar depósitos también. Bueno, y suprimir la espuma, que también hay aditivos antiespumantes particulares. Bueno, un poco lo que hablábamos recién, lubricar. O sea, el lubricante casualmente forma la película entre medio de las dos superficies para separarlas y así reducir la fricción, el desgaste y ahorrar energía. Ya vamos a ver por ahí más adelante que incluso una de las propiedades después del lubricante, que es la viscosidad, cuando está bien seleccionada la viscosidad para la aplicación, se logra un importante ahorro energético. Eso está muy en boga hoy en día y bueno, hay que empezar a prestarle atención también a la hora de diseñar sistemas o circuitos, ¿no? Bueno, otra de las que hablábamos era de limpiar, reducir la acumulación de lodos, o lacas o barnices, mantener las partículas en suspensión y controlar la contaminación transportándolo hacia los filtros o separadores, que es lo que comentábamos antes. Bueno, controlar la corrosión también, contrarresta los efectos de los ácidos, y protege las superficies y las sustancias, ¿no? La otra función era enfriar, como comentábamos, controlando la temperatura, transfiriendo calor y disipándolo, ¿no? Casualmente, los tanques o los cárters están diseñados para casualmente que el tiempo de residencia en el cárter o en el tanque sea tal para que el aceite pueda enfriarse lo suficiente y lo vuelva a tomar la bomba y lo lleve a su punto de aplicación. Hay casos como por ejemplo, o extremos, ¿no? Como en competición, en los motores de combustión interna, donde tienen que estar llevado tan al extremo todo, que no tienen cárter directamente los motores esos. Entonces, ¿qué hacen? El mismo aceite que está en el circuito, en el sistema, lubricando, pasa por un enfriador y vuelve a entrar de nuevo al punto de aplicación. O sea, prácticamente nulo el tiempo de residencia.
Entonces, bueno, ahí es donde, por ahí los aceites de motores son los más complejos, los más aditivados, los más formulados, por así decir. Bueno, vamos a avanzar. Lo que es sellar, también en caso de compresores, puse la imagen ahí, compresores a tornillo. Un ejemplo es el de sellar los huelgos entre sí para mejorar la eficiencia del mismo compresor a tornillo. O bueno, otro caso son en sellos mecánicos, también se usa aceite para hacer de barreras y demás. Bueno, y lo que es transmitir energía, lo mismo, ¿no? Los pistones hidráulicos por acá y un acople hidráulico que se usa mucho por ahí en cintas transportadoras, hacen de fusible también. Bueno, un poco de las propiedades, vamos a hablar de los lubricantes, vamos a hablar de la viscosidad, qué es la viscosidad, cómo se define. Ahora vamos a hablar un poco también de lo que es el índice de viscosidad, el punto de inflamación, el punto de fluidez de los aceites, la estabilidad, la corrosión o la oxidación, la detergencia y dispersancia y la demulsibilidad. Son todas propiedades que tienen los lubricantes que tienen que cumplir para satisfacer las necesidades de los sistemas, ¿no? De los que están lubricando. Bueno, viscosidad. La viscosidad, la definición por excelencia es la resistencia que tiene a fluir el mismo lubricante, ¿no? Esto es, digamos, en igual tiempo, como se muestra acá, un aceite más viscoso va a fluir menos que uno menos viscoso, ¿no? Como está mostrado acá esquemáticamente. Y bueno, la viscosidad es una de las propiedades más importantes, porque casualmente es la primera la que se encarga de separar esas dos superficies con la velocidad entre medio, ¿no? Para formar la cuña de aceite y poder separarlos. Bueno, la viscosidad se mide, hay normas, la ASTM D445, que es la de viscosidad cinemática, que se mide utilizando estos capilares, son viscosímetros que se introducen en baños termostatizados de aceite, ya sea para medir la viscosidad 40 o la viscosidad 100, se introducen estos capilares. Primero hay que llenarlos, que van con un volumen de muestra determinado de acuerdo a cada capilar, y también si son aceites claros, como este caso, o oscuros, pues se llena invertido. Se da vuelta, se introduce el aceite por acá, hasta un meñisco que hay acá, y después se pone un taponcito para que no baje. Se introduce en el baño termostático la media hora o el tiempo que haga falta para que llegue a la temperatura que se va a medir, sea 40 o 100 grados. Y una vez que está a temperatura, se suelta el aceite, se empieza a bajar, a llenar acá, como es aceite opaco, como los de motor, los de motores diésel, aceite muy, muy negro, va subiendo acá y se toma el tiempo entre este meñisco y este meñisco. Entonces cada viscosímetro tiene una constante, se mide ese tiempo en segundos, se multiplica por la constante del viscosímetro y ahí te da directamente la viscosidad a esa temperatura. En el caso de los aceites más claros o translúcidos, con una bombita de vacío lo haces subir hasta este punto, lo soltás, se toma el tiempo que tarda el aceite desde este punto a bajar al punto B. Y bueno, y lo mismo, también tiene su constante, y el tiempo en segundos multiplicado por la constante te da la viscosidad. Ahí no sé si hay alguna duda. Bueno, cualquier cosa me van parando, bueno, la viscosidad, ¿cómo varía la viscosidad con la temperatura? Un poco un juego, por ahí es medio difícil con estos medios cibernéticos, pero era un jueguito. La viscosidad varía de esta manera o de esta manera, es la pregunta, ¿no? Esto es un gráfico que tenés viscosidad en el eje Y y temperatura en el eje X. Entonces, la pregunta es, aumenta la viscosidad cuando aumenta la temperatura? ¿Se mantiene constante o disminuye la viscosidad con el aumento de temperatura, ¿no? Bueno, no los escucho, pero imagino que dirán la correcta, que es la roja, ¿no es cierto? La viscosidad en el caso de los aceites, de los lubricantes que vamos a ver nosotros, porque hay algunos fluidos que no es así, pero en el caso nuestro, esta es la ley, digamos, ¿no? A mayor temperatura, a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad baja.
Entonces, bueno, después está con esto el tema del índice de viscosidad, que es la propiedad que tiene el lubricante de variar más o menos medida en cuanto a la temperatura, ¿no? A mayor es la razón de cambio, digamos, por así decir, es la pendiente de la curva de viscosidad. A mayor índice de viscosidad, menos va a cambiar la viscosidad con los cambios de temperatura. Entonces, en el mismo gráfico, lo que vamos a hacer con diferentes índices de viscosidad es variarle la pendiente. Entonces, en este caso el rojo es el que mayor índice de viscosidad tiene y el verde es el que menor índice de viscosidad tiene. Bueno, acá para informar nomás, para mostrarles un poco, este es un gráfico de todos los grados ISO de viscosidad. Acá está el grado ISO 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, bueno, todos los grados, 150, 220 y así sucesivamente, en un gráfico que cada uno de estos aceites tiene índice de viscosidad 100, que es el clásico de los aceites minerales. Perdón. Bueno, lo que es grado SAE, por ahí valía la pena hacerle mención acá, un poco, ya que estamos hablando de los índices de viscosidad y las viscosidades, comentarles un poco la historia, ¿no? de grado SAE, que por ahí genera dudas o en los que son más fierreros, por así decirlo. Los grados SAE nacen con el tema del invierno principalmente. Los SAE 10W o 20W, la W es de winter en inglés, que es invierno. En otros lugares del mundo donde tienen estas temperaturas tan bajas, se utilizaba o se sigue utilizando, digamos, en invierno un aceite y en verano otro. Entonces cada 6 meses iban cambiando el aceite de los cárter para poder cumplir principalmente con el arranque en frío de los motores. Después se empezó a desarrollar, estos son aceites monogrados. Después se empiezan a desarrollar los multigrados, que son todos estos, que son SAE 10W30, SAE 10W40. Estos aceites empiezan a combinar, digamos, a comportarse en invierno o en arranques en frío, digamos, como un SAE 10W, que es un aceite más liviano, y en verano, más liviano quiero decir menos viscoso, y en verano se comporta como un SAE 30, que es más viscoso. Entonces, o cuando hace frío, digamos, se comporta con una viscosidad baja, y cuando hace calor se comporta con una viscosidad más alta. Ese, digamos, es el concepto que tienen que llevarse de estos gráficos, ¿no? Y de lo que es un monogrado y un multigrado, así rápidamente, ¿no? Está bastante comprimido esta charla en 1 hora, es un desafío, pero bueno. Un poco, bueno, acá gráficamente, para que lo vean, está la curva del SAE 30 y está la punteada, ¿no? Y está el SAE 5W. El 5W30, por su parte, se va a comportar, como decíamos, a bajas temperaturas, se va a comportar, por ejemplo, un arranque en frío en invierno de cualquier motor, va a tener la viscosidad de un SAE 5W, que es viscosidad más baja. Y cuando el motor entra en régimen o en verano, se va a comportar acá la curva del multigrado como la viscosidad del SAE 30. Entonces lo que se le hace es tener 2 aceites en uno, digamos, hablando burdamente. Pero bueno, es un poco buscar eso, ¿no? Y bueno, hoy en día casi todos los motores ya están viniendo directamente con aceites multigrado, por su nobleza y su capacidad de poder funcionar tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas, ¿no? Como lo requieren los motores. Bueno, vamos a hablar un poco del punto de inflamación. El punto de inflamación es uno de los ensayos que se le realiza a los aceites, que hay 2 tipos, de copa abierta y copa cerrada, que principalmente de copa cerrada es más utilizado para combustibles, que vaporizan mucho más que el lubricante, digamos, ¿no? La definición es un poco, es la temperatura mínima, como dice acá, a la cual se desprenden suficientes gases que pueden ser inflamados en presencia de una llama. El ensayo en sí es como muestra acá, hay una copa, se pone un volumen determinado de aceite, son unos 50-60 mililitros creo, si mal no recuerdo, se empieza a calentar
y se empieza a tomar la temperatura, digamos, cuando se empieza a acercar al punto esperado, cada 1 grado o 2 grados de aumento de temperatura se pasa la llama por encima, una vez, por encima de la superficie, por donde empiezan a haber vapores, digamos, de ese calentamiento. Bueno, así a medida que cuando llega al punto de flash, digamos, sobre la copa se hace un flash, encienden esos vapores, hace un flash de fuego, por eso esto se hace controlado, y bueno, y se registra la temperatura a la que hizo ese flash. En general los aceites rondan los 220, 230 o por ahí alguno más, los sintéticos por ahí un poco más. Pero bueno, en caso de motores de combustión interna, por ahí empieza a bajar eso. Cuando empieza a haber desgaste de camisas o de aros, se empieza a pasar el combustible de la cámara de combustión hacia el aceite y empieza a contaminarse el aceite con residuos de combustible. Entonces empieza a bajar ese valor, hasta puntos de que empiece a impactarle en la viscosidad, incluso el aceite. Entonces por eso también hay que medirlo. Es importante para ver cuánta dilución de combustible hay en el aceite, ¿no? Es un poco lo que determina acá. Y en otros casos de aceite determina también el factor de riesgo para lo que es almacenamiento o demás del lubricante. Bueno, por el otro lado tenemos el punto de fluidez, que a contraparte de lo que hablábamos recién es la temperatura más baja a la que puede fluir el lubricante. Este ensayo es lo opuesto, ¿no? Se pone en un baño termostatizado, pero para el otro lado, para frío, digamos, para congelamiento. Y también se toman en estas probetas, se pone un termómetro y bueno, básicamente se empieza a mirar cuando llega a una temperatura donde se empiezan a formar cristales, que es el cloud point se llama. Es cuando se forman los primeros cristales en el aceite, se registra esa temperatura y se informa. Y el pour point, que ya es cuando no fluye directamente, es la temperatura cuando agarrás la probeta, la girás y por 5 segundos no hay movimiento del seno líquido, digamos, de la superficie esta que está acá, también se registra la temperatura. Y bueno, ese es el punto de fluidez, el punto mínimo de temperatura en el cual puede fluir el aceite. Esto es muy importante también incluso bueno, no solo en aceite, sino en combustibles de aviación, sobre todo porque a altas temperaturas, a baja temperatura, digamos en altitud, cuando está en pleno vuelo el avión, cambia totalmente el clima a lo que estamos acostumbrados nosotros, el clima atmosférico cambia. Es mucho más frío, es otra presión y bueno, empieza a haber fenómenos como este, por eso es que tienen sus sistemas con calefacciones y demás para prevenir fallas de este tipo, digamos, ¿no? Que no llegue, o sea, el combustible o el lubricante al punto que tiene que llegar, digamos, ¿no? Bueno, estabilidad a la corrosión es otra de las propiedades del lubricante, que es la capacidad que tiene el lubricante de resistir a la corrosión o a la oxidación, ¿no? En este caso hay varios tipos de procedimientos para ensayar la capacidad o la estabilidad que tiene un aceite. Uno de ellos es el TOST, por ahí los sintieron nombrar más por las siglas, o el RPBOT, que bueno, todos buscan lo mismo, que es esto que pongo acá a modo de resumen, que es tratar de predecir la estabilidad del lubricante en presencia de aire, temperatura y metales. O sea, en las muestras se les introduce oxígeno, se les introduce metales y temperatura en un baño termostático, se lo hace girar en el caso del RBPO, para casualmente simular el funcionamiento en la máquina y se va determinando, digamos, la presencia de óxidos o de signos de corrosión en el aceite a medida que pasa el tiempo, ¿no? Bueno, lo que es detergencia y dispersancia, esto más que nada se utiliza estos términos para también los motores de combustión interna, más que nada los diésel, que bueno, la detergencia
es la capacidad del aceite para eliminar los residuos en el sistema, y la dispersancia es la capacidad, como dice el nombre, ¿no? de dispersarlos y mantenerlos en suspensión, que no se aglomeren y que no se depositen. Es lo que se habla del hollín en los casos de los motores de combustión interna, que bueno, a ver, acá tenía una, que es lo que hace el aditivo dispersante del aceite en las partículas de hollín. Casualmente las envuelve, se combina polarmente, son como el hollín, tanto el hollín como las partículas del aditivo son polares, entonces se combinan y es como que la anula esa partícula de hollín, entonces deja de crecer porque deja de aglomerarse con otras partículas de hollín que son muy finas, pero a medida que se van aglomerando empiezan a ser una partícula más considerable que puede empezar a producir daño en el motor, rayaduras, que también es muy abrasiva, o taponamientos también, ¿no? En conductos y demás. Por este motivo, bueno, el aditivo dispersante, como otros aditivos, son llamados aditivos de sacrificio, que casualmente se va agotando la vida de ese aditivo adentro del aceite y cuando llega a su fin es el momento del cambio, digamos, ¿no? Por eso es que hay veces que uno dice, bueno, cada cuánto se cambia el aceite de motor y el manual del fabricante te dice cada 10.000 kilómetros, pero también lo puedes hacer por condición e ir midiendo la cantidad de aditivo que le queda presente al aceite en caso de flotas, ¿no? Por ahí en el aceite de motor del auto propio no te vas a poner a hacer todo esto, pero en flotas grandes o en motores de mayor tamaño, sí. Cuando son más volúmenes importantes de aceite, que no los puedes tirar, ahí empieza a jugar un papel importante este tema, ¿no? Y bueno, por último, la propiedad de emulsibilidad de los aceites, que es la capacidad que tiene el fluido de separar el agua. Acá también se mide, se pone el ensayo sencillo, digamos, como muestran acá las probetas. Se pone una cantidad de aceite, la misma cantidad de agua adentro, se empieza a agitar con un baño termostático a una determinada temperatura y bueno, por un cierto tiempo, la norma ASTM 1401 te va determinando todo y después se lo deja reposar y se mide cómo empieza a separar, digamos, a separarse de la emulsión. Acá está el aceite emulsionado, se empieza a separar pasado un cierto tiempo y al final del ensayo tiene que estar completamente separado el aceite del agua. Y bueno, la norma te especifica que puede haber hasta 3 mililitros, digamos, acá, graduado de emulsión permanente, que se llama, ¿no? Pero arriba tiene que estar aceite puro y abajo agua pura. Bueno, otros ensayos que no mencionamos, que son también importantísimos en aceites nuevos y usados, son el código ISO, ahora vamos a entrar un poquito en detalle, la acidez, el TAN y TBN, que es Total Acid Number y Total Base Number, contenido de agua y contenido de gin. No sé cómo vamos con el tiempo. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Sigo entonces. Bueno, el código ISO, está la norma ISO 4406, que es la que determina el nivel de limpieza que tiene el aceite. Este método se puede utilizar ya sea por contadores automáticos de partículas o por método comparativo. En este ensayo se filtran 25 mililitros de aceite por una membrana de 0,8 micrones. Y bueno, después al microscopio, en el caso del comparativo, se empiezan a contar las partículas de los diferentes tamaños, ¿no? De 4 y mayores, bueno, en este caso de 2 y mayores, 5 y mayores o 15 y mayores. Estos son tamaños de partícula y esto cantidad en este eje. Y el ISO determina para cada rango un número, un código. Entonces el rango de 6 a 12, de 12 a 25 y así, va duplicando, por cada número se duplica el rango de cantidad de partículas por mililitro de muestra. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen, digamos, que se marca en las partículas más finas, de 4 y mayores en el caso del contador de partículas,
16, el código 16, que son 430 partículas con todo el contador, 90 partículas de 6 micrones y mayores, y 22 de 6 y mayores, de 14 y mayores, perdón. Entonces forman este código que es 16, 14, 12 en este caso. Bueno, esto es importante conocer porque, digamos, de acuerdo a los tamaños de partícula y a los sistemas de los que estemos hablando, están los huelgos de cada componente, digamos. Como acá les traigo una tabla a modo de ejemplo de los huelgos dinámicos que tiene cada equipo, digamos, cada parte del sistema. Una servoválvula anda el orden del 1 a 4 micrones de huelgo. Las válvulas proporcionales, direccionales, pistones, bueno, y demás, andan en estos rangos. Con lo cual las partículas, fíjense los tamaños de partículas que estamos hablando, las más dañinas casualmente son las del orden del huelgo, por eso está la importancia de esto, ¿no? Porque como se ve acá, las que son menores al huelgo, supongamos que este es una servoválvula y el huelgo que hay entre medio de las dos superficies con movimiento relativo es de 4 micrones. Las partículas de 1 o menor, de 4 y menores van a pasar de largo, las mayores no van a entrar, digamos, y las del orden sí entran y se atascan o empiezan a hacer más daño, digamos. Por eso es que es importante a la hora de determinar o diagnosticar un sistema o de analizar una muestra de aceite, conocerlo al sistema, conocer sus componentes y conocer sus huelgos, porque ahí vamos a saber qué estamos buscando en el aceite y qué partícula realmente nos puede estar haciendo daño grave en nuestro sistema. Y bueno, acá es, a modo de ejemplo, una foto microscópica de un cabello humano, digamos, ¿no? Que se ve, acá cada división son 14 micrones, y esto ronda más o menos, bueno, acá dice 75 micrones de ancho, de diámetro sería. Así que, fíjense, un cabello humano, un pelo de la cabeza de cualquiera de nosotros, lo vemos y tiene este rango. Ya la visibilidad humana, esto no lo empieza a perceptir el ojo humano y está presente realmente en el aceite y hace daño. Entonces, bueno, un poco acá hay códigos ISO de muestra, digamos, de referencia de los niveles de limpieza que se espera para diferentes tipos de aceite, en este caso para fluidos en circulación o para el caso de motores más pesados, ya el código se empieza a bajar. Para el caso de circuitos hidráulicos de transmisión, más exigente todavía en cuanto a limpieza, y en el caso de diésel, de combustibles, todavía más. Y a medida que avanza la tecnología de los motores, también empieza a revisarse todo esto y a buscar exigencias mayores para los que producen los aceites o para los que estamos con todo este tema, ¿no? Luchando día a día. Bueno, sigamos avanzando. Lo que es el número ácido total y el número básico también son dos determinaciones que básicamente, para no sacarles mucho tiempo, se busca con esto determinar la vida remanente del lubricante, o más bien del paquete de aditivos. Como hablábamos en los motores de combustión interna, la cámara de combustión empieza a pasarle ácidos al aceite, entonces el aceite de motor tiene que ser lo suficientemente alcalino para contrarrestar esa contaminación ácida, digamos, ¿no? Lo mismo en el resto de los circuitos. Y bueno, es una medida también de cuánto aditivo le empieza a quedar o cómo empiezan a perderse esos aditivos, a consumirse en el aceite. Bueno, otro de los ensayos es el contenido de humedad, que puede ser por Carl Fisher en este caso, que hay dos métodos: el columbimétrico, que es el más apropiado por ahí para cantidades bajas de agua en aceite, o el potenciométrico es otro, ¿no? El caso del columbimétrico es el que se usa más por ahí para aceite de transformador, cuando necesitas realmente saber la cantidad precisa y exacta de los niveles de humedad que tiene el aceite. Y otro por ahí más de campo es el hot plate, o por crepitación, que es también un ensayo rápido, es tipo pasa no pasa,
que lo que se busca es con una gota, o sea, hay que tener una muestra significativa del sistema, agitarla bien, y después con una gota sobre una placa caliente a más de 100 grados, porque uno busca la ebullición del agua, digamos, podés determinar básicamente en qué orden de magnitud de agua estamos, ¿no? Si está libre, vamos a estar en el caso de más abajo, que hay burbujas y ruidos, se escucha, digamos, un craqueo. Cuando a medida que haya más agua, más craqueo, más fuerte se escucha, ¿no? A medida que hay menos, empieza a parecerse a la imagen superior. Bueno, y otro de las determinaciones es el subcheck o el chequeo de contenido de Gin, que hay varios ensayos también disponibles por espectrometría atómica, de infrarroja, perdón, y también hay otro ensayo de la gota, que también se mide la cantidad de aditivo dispersante o de la dilución que hay, se puede determinar con bastante precisión. Bueno, vamos a pasar a lo que son los contaminantes rápidamente, que ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, como fuimos viendo antes, digamos, a modo de resumen acá los contaminantes, como vimos antes, puede ser agua, tanto humedad del aire, que se termina condensando en los depósitos si están mal los respiradores o los filtros de venteo. Pueden ser otros aceites, por ahí en mantenimiento, no digo que sea muy usual, pero hay veces que no te queda otra y tenés un aceite a mano y se lo echás a la máquina, por más que no sea el que tiene que ir. Pero hay que tener cuidado cuando se hacen esas cosas, porque tienen que ser compatibles los aceites. En esto hay que hacer un estudio en realidad antes de hacerlo, pero hay veces que por confusión se termina poniendo un aceite que no es compatible con otro y se hace una mezcla que al final no es ni un aceite ni el otro, digamos, es una reacción química que cae en todos los aditivos y lo que te queda es nada, digamos, o un aceite que no es lo que parece. Otro, bueno, lo que hablamos de los contaminantes del combustible en la cámara de combustión, como hablábamos, que se pasa hacia el aceite, también empieza a degradarlo. Gases o aire, el aire como gas también es un contaminante. No lo hablamos en los ensayos, pero hay uno que es de liberación del aire o de formación a la espuma, que también en una probeta se mete el aceite, hay como una bolita que se inyecta aire y bueno, se mide el tiempo que tarda en sacar toda la espuma. Y eso también es peligroso, digamos, cuando el aceite ya está muy contaminado con agua y con metales, sobre todo, más aire y temperatura es lo peor porque es cuando más estable se hace la espuma. Entonces hay que tener cuidado porque la espuma en el punto de lubricación es catastrófico, porque no es aceite, es aire. Entonces, bueno, ahí tenemos un problemón. Otro, el polvo ambiental o sílice, digamos, que es como una arenilla, que es muy abrasivo y también, digamos, entra por ahí por los respiradores o cuando se hacen reparaciones y si uno trapea, se limpia muy rápido por ahí y de vuelta al ojo humano no lo detectas, pero queda siempre algo y también es bastante abrasiva esta partícula. Otros productos químicos que pueden ser de las mismas limpiezas o de flashings, que después no se hacen los pasivados y también quedan restos y por ahí después eso entra en contacto con los paquetes de aditivos y también te los tira al piso y te quedas con un aceite que no es lo que debería ser. Otro contaminante es la temperatura, que también te lo degrada al aceite. También hay una regla, digamos, práctica que cada 10 grados de aumento de temperatura le reducís a la mitad la vida remanente. Y por último, la radiación también es otro contaminante. Bueno, fuentes de contaminación. Entonces, bueno, prácticamente todos los componentes, ¿no? Cilindros, motores hidráulicos, bombas, reservorios, tuberías, válvulas, sellos, otros fluidos, como decíamos, todo esto son fuentes de contaminación posibles, digamos, o potenciales, que a la vez una partícula de desgaste, como hablábamos al principio, de un cilindro, por ejemplo, se lo lleva al aceite y termina por ahí generando más desgaste en otros lados. Por eso también es importante revisar los filtros, revisar que realmente estén cumpliendo su función. Y bueno,
y eliminar eso del sistema. Bueno, ¿cómo prevenir la contaminación entonces? Básicamente, bueno, hay muchos métodos, como veníamos hablando, están los filtros, hay para remover partículas, están los por ahí deshidratadores o bombas centrífugas para sacar el agua, hay un montón de métodos, digamos, pero creo que así como para resumirlo en una filmina, como está acá, y para que se lo lleven todos, es que tiene que haber un programa, una estrategia, un programa integral, digamos, de gestión de la lubricación, como se empieza a ver que ahora le están dando más bolilla a las empresas, por suerte, en las industrias en general, y en base a lo que es la gestión de los activos, y tiene que haber todo un estudio y un seguimiento de todas las mejoras, porque de nada sirve atacar, por ejemplo, encuentro que el código ISO se me fue para arriba, ¿no? Empieza a haber partículas. Bueno, le pongo el carrito para filtrar el portátil, bajo el código ISO, lo vuelvo a la normalidad y me olvido. Entonces eso es como decir, bueno, le doy una valla aspirina, pero no estoy yendo a atacar el problema base o problema de raíz de la situación, sino que estoy haciendo algo como para salir del paso. Entonces la idea es un poco empezar a tener todas estas herramientas de gestión, de la lubricación como tal, de las capacitaciones a la gente, del control de los contaminantes, bueno, del seguimiento desde la especificación del aceite hasta que se hace la disposición final del mismo. Hay un montón es como una cadena, hay un montón de eslabones, digamos, que en el medio que hay que trabajar en todos para que tenga realmente éxito toda una campaña de prevención y de mejora del sistema como un todo, ¿no? Donde se van a ver realmente la inversión que se hace en sacar la muestra, en analizar, en capacitar a la gente y demás. Realmente esto no debería verse como un gasto en mantenimiento, sino como un activo más, como una inversión que te retribuye realmente en el largo plazo con mucho ahorro de energía, mucho ahorro de costos, digamos. Un poco eso es el mensaje, ¿no? Bueno, acá a modo también de ejemplo, para ver un poquito más grande, el circuito, ¿no? El control de la contaminación como inicio, las especificaciones, el lubricante y abastecimiento, también hay mucho para trabajar ahí, el almacenamiento, porque por ahí uno dice, bueno, sí tengo mi programa de análisis de aceite, tengo mis vibraciones, tengo todo, pienso que estoy bien, pero por ahí vas a la primera auditoría a campo y lo primero que ves es un tambor de aceite en el medio de la planta a la intemperie. Entonces, bueno, eso está mal también porque la misma humedad ingresa al tambor y del tambor lo estás metiendo directo a la máquina. Ahí habría que hacerte un tratamiento de los aceites nuevos, porque también vienen con las especificaciones que le piden los clientes, que vienen con un nivel de limpieza, pero por ahí no es el que uno necesita en la máquina. Entonces ahí es cuando tiene que empezar a meter el ojo en el microscopio, digamos, y ir a las raíces de los problemas, ¿no? Para ir atacando uno a uno. Bueno, el tema confiabilidad ni hablar. Todo esto va a ir de la mano con la confiabilidad de los equipos y la vida útil de los equipos, ¿no? Todo lo que es gestión, los tiempos de relubricación en caso de las grasas, bueno, los análisis de aceite, qué analizar, qué mirar, dónde mirar. Todo esto tiene que formar parte de una estrategia, ¿no? Los puntos de muestreo y los procedimientos tienen que ser siempre los mismos para que sean las muestras repetibles y comparables entre sí, porque si no, si uno toma del cárter y otro toma el siguiente que fue a sacar la muestra, toma de otro punto, bueno, ya son dos muestras distintas y te van a decir dos cosas distintas. Bueno, básicamente es eso. Y como gestión de activos, digamos, atacar la causa raíz de los problemas creo que es lo que te va a solucionar la vida, digamos, en las empresas, en las industrias. Bueno, a modo de resumen, entonces, como para ir cerrando, no sé si Oriana me estaba haciendo seña por ahí. Sí, Vimos igual que la tecnología... así ya pasamos al espacio de consulta. Ahí cerramos. Vimos los modos de desgaste, qué es el lubricante, cuáles son las funciones, las propiedades,
los ensayos, los contaminantes y cómo prevenirlos, y quería compartirles una curvita más, que es la de Strebeck, que es por ahí a modo de resumen, para que vean la importancia de todo esto, ¿no? Esta es una curva que se ve el coeficiente de fricción en el eje Y, y acá está la relación, digamos, entre la película lubricante, el espesor de película, versus, digamos, sobre la rugosidad de la superficie. O también como la viscosidad por para que hacemos viscosidad por la velocidad dividido la carga, ¿no? Entonces acá, supongamos que estamos en este punto, ¿no? En el punto 4, que es lo ideal, que la relación sea 4, ¿no? Que 4 veces la película de aceite sobre las rugosidades para que estén separadas las superficies. Y vamos a meterlo en esta formulita rápidamente. Miren, si aumenta la carga, por ejemplo, entre las dos superficies, aumenta la carga, o sea, el denominador disminuye el cociente, por lo tanto nos venimos hacia acá. Empieza a acercarse hacia el contacto metal-metal, como dice acá, alto desgaste, ¿no? Cuando hay contacto, esta zona es de lubricación límite, esta es mixta entre el límite y elastohidrodinámica, esta zona de lubricación elastohidrodinámica, y por arriba ya la lubricación hidrodinámica, cuando sabemos que están perfectamente separadas las dos superficies. Entonces un poco esto, ¿no? Si baja la velocidad, lo mismo. Bajan las vueltas, empieza a bajar, nos vamos para el lado de contacto metal-metal. Y lo mismo si cambia la viscosidad. Es decir, ¿cómo puede cambiar la viscosidad? Con temperatura. Hay temperatura, nos tira hacia el lado del contacto metal-metal. Por eso es que es importante controlar estos parámetros para que nuestros sistemas y nuestras máquinas estén más contentas, digamos, hablando mal y pronto. Pero bueno. Un poco les quería comentar esto para que se lleven una foto de resumen. Y bueno, redondeamos ahí, no sé, Oriana, como te paso la palabra, si hay consultas. Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Quiere pedir la palabra? ¿Hacer algún intercambio de opiniones? Cuéntenos. Bueno, ahí sí, Norberto nos estaba escribiendo más o menos en el chat. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, si no, vamos a ir cerrando. A ver, sí. Norberto, ¿cómo va, Norberto? Tanto tiempo. Sí, ahí tiene abierto el micrófono, Norberto, si quiere hablar. Bueno, muchas gracias, Dante. No, bueno. Muchas gracias, entonces. Hola. Sí, ahí lo escuchamos. Sí. Bien, acá nos hacen una consulta. Facundo, si querés dejar de compartir, así. ¿Dejo de compartir ahí? Dale. Ahí está. Bien, y tenemos una consulta en el chat. Un aceite ISO 220, ¿puede ser sintético y mineral? Sintético y mineral puede ser, sí, sí, no las dos a la vez. Si es mineral no es sintético, y si es sintético no es mineral, digamos. No entré en detalle en esta definición, digamos, pero sí, ahí están los dos grados en sintético y en mineral para cumplir con lo que es ISO 220, ISO BG, que es el grado ISO de viscosidad 220. Sí, sí. No sé bien a qué se refiere la pregunta, Mauricio. Si querés contarnos, Mauricio.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Sí, acá tenemos. Ahí nos cuenta Mauricio de qué le pasó, que tenía, que cambiaron la máquina y tenía esa duda. Sí, básicamente, digamos, si la duda es, tenía mineral y quiero poner sintético o al revés, hay que tener cuidado con esos cambios porque, por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la compatibilidad entre los paquetes de aditivos o entre los mismos aceites. El sintético, no se olviden que es una formulación química, digamos, está hecho por el hombre, básicamente. Las moléculas son todas iguales y es como un paquetito armado. El mineral, por su parte, no. Es el producto de la destilación que le adhieren, digamos, los aditivos y demás. Entonces, si vas a hacer un cambio entre o agregarle mineral a un sintético o sintético a un mineral, cuidado con la compatibilidad porque podés terminar rompiendo todos los, digamos, rompiendo o que se haga una depleción de aditivos, digamos, del paquete que ya tenías armado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se recomienda por ahí hacer una limpieza completa del sistema antes de hacer un cambio así, ¿no? Y ver bien también el caso de qué viscosidad es, si realmente es el grado que tiene que ir y demás con el fabricante, ¿no? De la máquina. Pero sí, hay que tener cuidado con esos cambios. No sé si responde. ¿Está bien? Bueno. Buenísimo, entonces. ¿Alguna otra consulta? Bueno, de todas formas, igual, no sé si tienen mi contacto, Oriana, o vos vas a pasar Sí, después, yo voy a... pueden Sí, consultarme, no hay ningún problema, o me buscan también en LinkedIn, o bueno, ya Oriana les dará mi contacto para seguir las conversaciones, no hay ningún problema. listo. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada esta charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Facundo. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. todos por la atención y bueno, a cuidarse, a seguir Te cuidándose. te manda las felicitaciones y muchas gracias por ayudarnos y compartir lo que sabes. La ingeniera Adriana Fea, que es la secretaria de Asuntos la secretaria, perdón, de Extensión Universitaria, Sí. que no pudo estar por problemas de conexión. Así que un Bueno, saludo te manda y felicitaciones. muchísimas gracias, igualmente. No, bueno, gracias a todos. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Facu, Ori, Hasta te luego. agradezco mucho por el espacio y fue muy clara toda la capacitación que dieron. La verdad que estuvo muy Bueno, bueno. muchas gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.